Buenos días. En primer lugar, os voy a presentar a las personas que me acompañan. A mí, que en principio voy a hacer la intervención, que es María Ángeles, que es la compañera que lleva Autonómica en el ámbito de la organización. Y a mi derecha está Felipe, bachiller, María Ángeles Rodríguez. Y yo soy José Ignacio Luis Cansado, que soy el secretario de Acción Sindical y también llevo el sector de enseñanza. Bueno, el objetivo de convocaros hoy aquí, fundamentalmente, es que, como sabéis, la organización sindical a la que representamos llevaba tiempo reivindicando de forma histórica la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el marco de las administraciones públicas. Esta administración pública, con un gobierno del PSOE en el año 99, fue la primera administración que implantó la jornada semanal de 35 horas para el conjunto de empleados públicos, que además tuvo una significada creación de empleo en aquel momento. Y después nos encontramos que a partir de 2011 empezaron los recortes en las administraciones públicas y en el año 2012, mediante un Real Decreto, el Gobierno del PP procedió a quitar una serie de derechos, fundamentalmente, en principio, a las comunidades autónomas, aunque los terminamos pagando el conjunto de empleados públicos. Digo a las comunidades autónomas porque la capacidad normativa en materia de jornada laboral era una competencia autonómica, por tanto fue hurtar a la capacidad del Ejecutivo y de la Asamblea de Extremadura la posibilidad de legislar en esa materia la jornada semanal de 35 horas. Nosotros, desde aquel mismo momento, instamos al presidente de la Junta de Extremadura, que en aquel momento era José Antonio Monago, a que no solamente estuviera en contra y lo manifestara abiertamente en su partido el rechazo a las 35 horas per se, porque suponía un perjuicio claro para el conjunto de empleados públicos, sino también, fundamentalmente, porque como representante del Gobierno extremeño y, por tanto, del conjunto de la Junta de Extremadura, ellos llamaban Gobierno extremeño, pues se le estaban quitando una serie de competencias a través de un Real Decreto. Evidentemente, el Partido Popular no tuvo la valentía en aquel momento de tomar esta determinación y nosotros seguimos reivindicando esta medida. Y esta medida, pese a que fue una modificación legal establecida, y así se lo hicimos ver a los grupos políticos, que algunos nos solicitaron cuáles eran las principales problemáticas que afectaban a los empleados públicos, le dijimos que queríamos recuperar la jornada de 35 horas, pero también le dijimos las dificultades legales que había, porque era una normativa básica de carácter estatal. A pesar de ello, y yo creo que con buen criterio, el partido que representa hoy la mayoría en Extremadura y que está gobernando, hizo pública, a través del presidente de la Junta de Extremadura, que entre mis compromisos, lo voy a decir con sus propias palabras, muy concretos con los empleados públicos, volver a la jornada de 35 horas semanales. A partir de ese mismo momento, una vez que se configuró el Gobierno extremeño, ya en la primera mesa de negociación que tuvimos, donde es cierto que recuperamos algunos de los derechos que se habían perdido, instamos al Gobierno de Extremadura a que pusiera en marcha las 35 horas para el conjunto de empleados públicos de la Junta de Extremadura. La respuesta que tuvimos en aquel momento es que lo tenían que estudiar, pero no nos dijeron un no rotundo, y así hemos seguido paulatina y consecuentemente, no un no rotundo, pero sí el dejar pasar el tiempo y no hacer esta medida. Y nosotros, evidentemente, teniendo en cuenta que representamos al conjunto de empleados públicos, que entendemos que los compromisos electorales y la palabra dada es fundamental en las relaciones entre los ciudadanos y los políticos, y en este caso concreto los ciudadanos afectados son los empleados públicos, exigimos el cumplimiento de esta medida. Ya en su momento recogimos en torno a 10.000 firmas, que las tenemos por aquí si queréis después verlas a vuestra disposición, en la que los empleados públicos firmaban en el sentido de que estaban de acuerdo con volver a esas historias, donde, además, en un ámbito concreto, como fue enseñanza docente, no se recogieron. Por tanto, fundamentalmente, esas 10.000 firmas provienen del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma y del SES. No las llegamos a entregar porque, como no había un no rotundo, sino más bien era ver cuál era el momento oportuno
para poder instaurar las 35 horas, pues las tenemos, digamos, en cartel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a pedir, yo creo que más que a pedir, a exigir a la Administración Pública, a través de la Directora General de Función Pública, la consejera de Administración Pública, a Administración Pública y Hacienda, perdón, a la convocatoria con carácter de urgencia de una mesa general de negociación donde están representados el conjunto de empleados públicos de la comunidad autónoma para buscar fórmulas que permitan la implantación real y efectiva de las 35 horas para el conjunto de empleados públicos de Extremadura. Y digo buscar fórmulas reales y efectivas porque somos conscientes de que el carácter de legislación básica sigue existiendo. Pero, paradójicamente, ese carácter básico sigue existiendo, y en el marco de la Junta de Andalucía parece ser que un gran referente sociológico, ideológico y mediático en esta comunidad autónoma, solamente copiamos determinadas cosas y, sin embargo, no copiamos el acuerdo que se ha llegado a la Junta de Extremadura para que a partir del 16 de enero del año 2017 se implante la jornada de 35 horas en el conjunto de los empleados públicos de Andalucía, que evidentemente son mucho más de los de Extremadura, que estamos en torno a 50.000, 50 y tantos mil empleados públicos. Por tanto, nosotros entendemos que, teniendo en cuenta que existe una clara situación sociológica e ideológica con Andalucía, debe existir esa misma situación ideológica en el marco de la defensa de los derechos de los empleados públicos, más cuando se trata de una promesa directa hecha por el presidente de la Junta de Extremadura de la jornada de 35 horas. Yo podría dar muchos argumentos para esa jornada, pero uno de ellos es que estamos convencidos que la acumulación de 2 horas y media no supuso ningún beneficio, porque en principio tenía un objetivo claro, que era la reducción paulatina de empleo. Y en Extremadura al menos conseguimos, eso no quiere decir que tengamos el empleo ideal. Entendemos que existen muchos centros de trabajo, tanto en el marco del SES como en el marco de la Junta de Extremadura, que tienen un déficit importante de personal, pero no vino como consecuencia de que en aquel momento, de forma directa, la implantación de 2 horas y media hiciera reducir el número de contratos que había. Se hizo una acumulación de que la gente trabajara más, pero no se quitó a ningún personal en los centros de 24 horas ni en los centros administrativos. ¿Qué es lo que pasa? Que fundamentalmente en una gran mayor parte de los centros administrativos se trabaja más tiempo, se consume más gasto de luz, de electricidad, de un montón de historias y, sin embargo, no se obtiene en la práctica ningún beneficio ni productividad, porque además afecta negativamente a las propias condiciones sociolaborales del conjunto de los empleados públicos y se dan más casos de depresión, de ansiedad, de una serie de historias, porque sabéis que además en Extremadura existe una clara tendencia de que se concentran muchos puestos en el ámbito de Mérida y hay mucha gente que viaja diariamente, con los cuales su jornada laboral, evidentemente, aunque sea de 7 horas y media de cómputo diario, se prolonga bastante más porque tienen que viajar diariamente. Por eso, en el día de hoy, lo que queríamos haceros partícipes de que si la Junta de Extremadura no responde a esto, pues tenemos que hacer asambleas en los centros de trabajo y tendremos que instar al conjunto de empleados públicos a que hagan cumplir a los políticos aquellos que prometen en sus campañas electorales. Y entendemos que el momento es adecuado porque incluso en comunidades del mismo signo político y pese a que existe esa sentencia y existía ya esa sentencia del Tribunal Constitucional, con posterioridad a esa sentencia se ha llegado a acuerdos concretos en esa materia. ¿Y por qué lo decimos ahora? Pues lo decimos ahora porque, aunque entendemos que en gran parte no va a tener mucha repercusión en la creación de muchos puestos de trabajo, sí puede tenerlo en algunos ámbitos, como puede ser el centro de 24 horas, puede ser el SES o puede ser en el marco docente. Y, evidentemente, yo estoy escuchando todos los días que se ha ofrecido al conjunto de grupos políticos, también se lo trasladamos a ellos, de que hagan propuestas en el marco de presupuestario para poder incluir una serie de historias. Entonces estamos en ese momento para que si tuviera incidencia la implantación real efectiva de las 35 horas en el marco presupuestario se pudiera tener en el marco de la propia Asamblea de Extremadura y se pudiera debatir. Ese es el objetivo fundamental que traemos.
También queríamos deciros que, además de estas historias en el marco presupuestario de la Junta de Extremadura, pues deberían existir, en la medida de lo posible, otras partidas presupuestarias pues que permitieran, entre otras cosas, la recuperación del poder adquisitivo que el conjunto de los empleados públicos venimos perdiendo sistemáticamente desde hace mucho tiempo, la posibilidad de reconocimiento y pago de nuevos niveles de carrera profesional, una historia que está acordada y que, por tanto, tiene que ser objeto de cumplimiento, como es una partida presupuestaria para hacer frente al acuerdo del personal laboral, el acuerdo que hubo para el personal laboral del Plan Info, es decir, para los bomberos forestales, con un acuerdo de cambio de categoría profesional que va a una mayor profesionalización de este colectivo, y otra serie de historias como restitución del complemento de incapacidad temporal, otras historias que nos cuestan en principio dinero, como el desarrollo de la Ley de Función Pública, un acuerdo de igualdad en el marco de la Junta de Extremadura. Por tanto, en el acto de hoy procedemos a invitar, en primer lugar, y si no es así, pues a exigir en su momento, si no lo cumplen, a través de las reivindicaciones que expresaron en firma los empleados públicos y que trataremos que se trasladen, si no de otra forma, pues a exigir al Gobierno de la Junta de Extremadura a que haga efectivas aquellas promesas que realizó en el ámbito electoral. Y yo creo que, por mi parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, os puedo contestar yo, os pueden contestar algunos de los compañeros que están aquí conmigo. No sé si la mesa no tiene alguna fecha o fecha prevista para proponer. No, para proponerla vamos a proponer inmediatamente. Es decir, la haremos hoy mismo. Vamos a mandar una carta a la Consejería para que proceda y con este orden del día, teniendo en cuenta los presupuestos. Yo os aclaro que en una reunión informal que ya tuvimos con la consejera de Administración Pública y Hacienda hace un mes o un mes y pico aproximadamente, ¿no, María Ángeles? Creo que fue un mes, para un esbozo de lo que iban a hacer. Nosotros ya todas estas historias se las trasladamos a ella, pero no obstante hemos dado un paso más, y el paso más consiste en que convoque la mesa y que nos digan de una forma clara, teniendo en cuenta los postulados que estamos defendiendo, si están dispuestos a llegar a un acuerdo en esta materia o no están dispuestos, o hasta dónde están dispuestos a llegar, o si se escudan exclusivamente en el marco de que, como la norma básica lo impide, pues ellos tampoco tienen muchas ganas, porque eso es lo fácil, ¿no? Digo, es lo fácil, sobre todo es lo fácil cuando otras comunidades dan pasos adelante y han venido dando pasos adelante, ¿no? Eso de prometer cosas que no se pueden cumplir, o no se prometen o se tratan de cumplir, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que lo tienen relativamente fácil, ¿no? Parece ser que el Partido Socialista, en segunda votación de investidura, se va a abstener con Rajoy, pues a lo mejor tenía que hacer alguna demanda para el conjunto de empleados públicos, no que instaure el Gobierno de la Nación las 35 horas, pero sí que les vuelva a dejar la capacidad normativa suficiente para que ellos la puedan instaurar, y si tienen capacidad y voluntad, hacerlo. Porque prometer algo de lo que no tienes capacidad, pues siempre te deja la duda si realmente había voluntad o quiero buscar una excusa perfecta para no tener que cumplir los compromisos que he hecho con el conjunto de los empleados públicos, que, como todos vosotros sabéis, tiene un peso bastante específico en el Gobierno, el signo de Gobierno que hay en Extremadura, porque el conjunto de empleados públicos que hay en Extremadura significa un número importante sobre el conjunto de ciudadanos, ¿no? Y no solamente ellos, sino los que tienen una repercusión directa sobre ellos, familias y otra serie de historias, ¿no? Tengo entendido que la idea de ustedes es que convocar la mesa cuanto antes para que los presupuestos del 2017 puedan recoger medidas económicas destinadas a cumplir tal fin. Si fueran precisas las medidas económicas y en la proporción que fuera, porque ya digo que seguramente en algunos ámbitos concretos, como puede ser el SEG en algunos centros y en el ámbito de algunos centros de 24 horas, aunque yo creo que en centros de 24 horas mínimamente, en todo caso puede haber necesidad del personal per se, es decir, como consecuencia de que existe un déficit de recursos humanos en esos centros, no tanto por la implantación en su momento de la jornada de 37 horas y media, se puedan realizar. Ese es el objetivo, ¿no? Por eso lo hacemos en este momento concreto. No sé si van de la mano de otros sindicatos, han acordado con comisiones, con CSIC, para ir todos juntos a pedir esta reunión. Nosotros, en principio, vamos a pedir nosotros la reunión. Es cierto que el conjunto de las organizaciones sindicales venimos reivindicando de una forma clara las 35 horas semanales. A la hora de reivindicarla, estoy convencido de que cuando se convoque esta mesa, pues vamos a defender todos una posición común con respecto a las 35 horas semanales. Estoy convencido, pero alguien tiene que dar el paso, y nosotros entendemos que el paso ya no puede esperar más. Hemos estado, yo creo,
que con suficiente paciencia, esperando que los tiempos fueran propicios para que el Gobierno de Extremadura instaurara la jornada de 35 horas y como hemos visto que por unas u otras razones se está demorando, pues hemos tomado la consideración de exigir esta convocatoria con tiempo suficiente para que después no se excusen precisamente en que si tuviera alguna necesidad de incremento presupuestario, como no lo hemos presupuestado, no lo podemos hacer, ¿no? Ya, en otra ocasión, en el caso concreto de PSI, cuando se le pregunta a la Administración que por qué no implantan las 35 horas, dice lo que alegabas tú, que es una competencia estatal. La respuesta de la Administración se lava la mano, es una competencia estatal. Ya, pero yo digo, en esta comunidad que parece ser que tiene una simbiosis ideológica y política perfecta con Andalucía, existe, y lo he dicho anteriormente, una legislación básica y, sin embargo, en Andalucía se ha dado el paso adelante de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para implantar la jornada de 35 horas por un acuerdo en la mesa en el ámbito del 16 de enero de 2017. Y existen fórmulas que en todo caso pueden posibilitar. Mira, hay administraciones públicas que nunca han aplicado las 37 horas y media, y algunas del signo del PP. Tienen fórmulas que son horas, bolsas de horas que dedican a la formación para que los empleados públicos puedan formarse fuera de su horario de trabajo, que les permite pues de horario real y efectivo solamente en el ámbito de lo que es la Administración cumplen 35 y lo otro lo pueden dedicar fuera de sus horas de trabajo a potenciar formación que además tiene una incidencia directa sobre el puesto de trabajo y unos conocimientos que aportan al propio puesto de trabajo. Es decir, lo que estamos diciendo a la Junta es que, mire usted, busque las fórmulas reales y efectivas y déjese usted de excusas ya, porque es que la excusa de mal pagador de decir que no pueden, la legislación básica no ha cambiado, ¿eh? De cuando hizo esta promesa electoral el PSOE, no ha cambiado, existía. Y algunos nos encargamos de recordársela, porque éramos más cautos de lo que fueron ellos mismos. Dijimos, oye, si existe una clara voluntad política, os vamos a exigir esa voluntad política, pero que tengáis en cuenta que a día de hoy o se modifica la legislación básica estatal o podéis tener problemas en la aplicación de esta medida. Pese a eso siguieron adelante, ¿no? Pues cuando uno sigue adelante sabiendo lo que existe, pues yo creo que tiene que cumplir con las consecuencias. Pero es más, aunque no lo hubiéramos advertido, hubiera sido una muestra de responsabilidad que nadie en el marco de Extremadura tuviera conocimiento que una ley, y más cuando existía esa ley que permitía la potestad de las comunidades autónomas de establecer la jornada laboral en su ámbito de competencia, fue hurtada por el Real Decreto de 2012. Hombre, si en épocas tan recientes se le ha olvidado a los políticos qué es lo que se quita y lo que se pone, me parece una muestra de responsabilidad. Yo lo que estoy diciendo es que cada día más las organizaciones sindicales, sobre todo las organizaciones que representan al conjunto de los distintos ámbitos, tienen que prometer en función de aquello que puedan cumplir. Si no se puede cumplir algo, pues no se promete y no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que los demás no sigamos reivindicando, pero tiene que haber una concepción ética en el sentido del que puede hacer las historias las prometa, si no las puede hacer no las prometa. Nosotros, cuando hacemos propuestas y vamos a las elecciones sindicales, decimos, vamos a proponer las siguientes medidas. No decimos vamos a conseguir, porque somos conscientes de que la consecución o no de las medidas van en función de que haya un acuerdo en los distintos foros de negociación que hay. Entonces, lo que hay es que cuando se compromete alguien a hacer algo, lo haga en los términos que hay. Y ya digo, hay administraciones públicas en este ámbito y en el conjunto de España de que han buscado fórmulas teniendo en cuenta que la legislación básica sigue existiendo para que la jornada real y efectiva de los empleados públicos sea de 35 horas. Y eso es lo que le estamos diciendo a la Junta. De una forma u otra vamos a buscar fórmulas para que la jornada efectiva de los empleados públicos sea de 35 horas. Y existe ese compromiso y, por tanto, exigimos que se cumpla ese compromiso. Disculpe, ¿las firmas la van a entregar? Se las entregaremos a la directora general si nos convocan a la mesa, y si no nos convocan a la mesa, pues también se las iremos a entregar. Esperemos que nos las recojan. ¿La van a entregar sí? Sí. ¿Cuál es el número de funcionarios que estarían beneficiados
licenciados en caso de que se ampliara, de que se ampliara y se bajara a las 35? No, pues en torno a 50 y algo mil de empleados públicos. En el ámbito de la Junta, teniendo en cuenta que la capacidad normativa, una vez, bueno, en este caso no sería capacidad normativa, porque hasta que no se variara la capacidad normativa, los ayuntamientos no podrían aplicar esta medida. Hay algunos ayuntamientos, incluso en algunos esos, que tienen una jornada efectiva de 35 horas. No digo una jornada legal de 35, porque las legales son de 37 horas y media, que está instaurada por el Gobierno. En principio sería para los empleados públicos de la Junta de Extremadura, y nosotros, evidentemente, si la Junta de Extremadura cumpliera ese compromiso, con ese compromiso, que la Junta siempre termina siendo un foco de referencia, iríamos a muchos ayuntamientos a decir que también se busquen fórmulas en ese sentido para que en el conjunto de ayuntamientos de la comunidad autónoma, o en la mayor parte de ellos al menos, se pudiera instaurar también de forma real y efectiva la jornada de 35 horas. Pero en principio sería en el ámbito de la Junta de Extremadura, que creo que estamos en torno a 50 y tantos mil empleados públicos, contando a docentes, sanidad y el SE. Después, evidentemente, teníamos que ver, la implantación podría ser toda a la vez o podría no ser a la vez, porque la incidencia que puede tener puede ser distinta. Sabéis que, por ejemplo, en educación no hay años, digamos, naturales. Los años son años escolares, empiezan en septiembre. A lo mejor hacer las modificaciones en el mes de enero sobre el cómputo de profesores, porque ahí tendrían una incidencia sobre la disminución de las horas lectivas, pues a lo mejor habría que posponerlo, pero lo que queremos de una vez, pero sí tendría incidencia presupuestaria sobre el papel 2017, porque el curso escolar empieza en septiembre. Entonces, es decir, esos son los matices que tendríamos que discutir en el ámbito de las mesas, pero sí queremos que de una forma real se establezca ya las 35 horas. ¿Alguna pregunta más queréis? ¿Alguna cosa específica de sanidad o de la compañera autonómica? ¿No? Pues muchas gracias por venir a vernos, por vuestra atención, y estamos a vuestra disposición para esto u otras cosas. Sabéis también que, bueno, lo hemos hecho, yo creo que hemos mandado una nota de prensa, ¿no? No, la enviamos ahora. Ahora se la envía.